segundos se pueda poner de pie. Puede abrir su Biblia en el Salmo 18. Salmo 18, verso 31. Y quiero que lo leamos fuertemente. Vamos a leer Salmo 18, verso 31, solamente ese versículo. Dice todos juntos fuerte, dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos presentar tu palabra delante de ti, Señor, y dejar que tu palabra responda a esta importante pregunta. Y Espíritu de Dios, yo quiero pedirte que tú pudieras venir en esta mañana, en esta tarde ya, así como te has movido entre nosotros en el estudio, en la alabanza, en la adoración, en las ofrendas, que ahora te pudieras mover en nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y para que en esta tarde nuestro conocimiento de ti pueda convertirse en conocerte a ti, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo elija las palabras correctas que en esta tarde necesitamos escuchar para poder conocerte más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. El salmista está expresando algunos puntos sobre la grandeza de Dios. Comienza diciendo en este salmo su amor por Dios. Comienza declarando que Jehová es su roca. Comienza declarando que Jehová es su salvación. Y empieza el salmista a expresar algunas obras de Dios. Pero llega un punto donde hace una de las preguntas que cada uno de nosotros debiéramos de hacernos. Y la razón por la cual nosotros debemos hacernos esta pregunta es porque sencillamente necesitamos descubrir quién es Dios. Mucha gente viene a la iglesia, mucha gente ama a Dios, pero no le conoce. Mucha gente sirve a Dios, pero no le conoce. Algunos, ¿verdad? Como Samuel, estaban en el altar sirviendo al Señor en el templo, pero cuando Dios le habló, dice la palabra que no sabía que era Dios porque no le había escuchado hablar. Ahora, cuando hablamos de quién es Dios, la respuesta a esta pregunta nos debe de conectar inmediatamente con la necesidad de conocerle. Y estos días el Señor ha cargado mi corazón con la tarea de poder llevarles como pastor a un conocimiento más profundo, no de Dios, sino en Dios. Yo puedo conocer algo, yo puedo leer acerca de un tema, estudiarlo, pero no es hasta que yo profundizo en una relación personal y una experiencia personal con aquello para que yo pueda decir que le conozco. Yo puedo tener experiencias, pero el hecho de que tenga una experiencia no me hace conocedor. Y lo que yo quiero plantear en esta tarde es: usted y yo tenemos información, usted y yo hemos tenido experiencias, pero la pregunta es: ¿sabemos responder a esta pregunta que hace el salmista? ¿Quién es Dios? Porque esta pregunta define todo lo que usted y yo queremos alcanzar como cristianos, como padres, como esposos, como familia, como hijos, como trabajadores, como emprendedores, en cada área de nuestra vida y en cada círculo de influencia que el Señor nos ha colocado.
esta pregunta debe de regir y responder los porqués más profundos de nuestra vida. Muchas veces nos encontramos en la vida corriendo con el espíritu del hámster, ¿verdad? Esforzándonos, corriendo y corriendo y corriendo, pero en una rueda que no terminamos yendo a ningún lado, y de repente nos sentimos vacíos, huecos, frustrados. A la vez podemos tenerlo todo o podemos carecer de todo, pero el vacío sigue siendo exactamente el mismo. Y muchas veces ese vacío existe en el corazón del hombre, porque el hombre no ha logrado a descubrir la respuesta a esta pregunta: ¿quién es Dios? Una capilla en Inglaterra llamada la capilla de Westminster hace muchos años escribió algo que ellos llamaban un catecismo, y dentro de ese catecismo ellos enseñan a los niños a responder preguntas acerca de Dios, sus atributos, su persona y su obra. Porque dicho sea de paso, amados, nuestro anhelo debe de ser que tú y yo conozcamos a Dios y que nuestras generaciones conozcan al Señor. Y ellos establecieron este catecismo, y una de las preguntas principales es: ¿quién es Dios? Ellos definieron de esta manera. Algunos teólogos han dicho: es la mejor definición de Dios que puede existir. Y dice esta definición: Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Se lo voy a repetir: Dios es espíritu, es infinito, y Él es eterno e inmutable en su ser, en su sabiduría, en su poder, en su santidad, en su justicia, en su bondad y en su verdad. Y yo sé que cuando presentamos un mensaje para hablar de quién es Dios, y no de una necesidad, no de un vacío que yo tengo, no de una respuesta que yo estoy buscando, a la mente pueden venir varios bloqueos, es decir: me van a hablar de quién es Dios, yo ya sé, ya leí la Biblia, o realmente no me importa mucho porque yo tengo un problema el día de hoy. Pero escuche bien, amados, cuando usted y yo definimos quién es Dios, todos los problemas que nos rodean, todas las circunstancias que nos embargan, van a encontrar descanso en la respuesta a esta pregunta. Usted y yo deberíamos estar más interesados en conocer quién es Dios de lo que estamos interesados en saber nuestro futuro. Porque ¿de qué te sirve tener un futuro si no sabes quién es Dios? ¿De qué te sirve venir a la iglesia si no sabes quién es Dios? Y mi deseo es que al presentar la respuesta a esta pregunta, cada uno de nosotros podamos decir: creo que no te conozco, pero quiero conocerte. Y aquellos que podemos presumir de un conocimiento, podamos decir: de oídas te había oído, pero creo que ahora mis ojos te ven. Y aquellos que le hemos visto, podamos decir: no quiero dejar de verte ni un solo momento, porque separado de ti yo no puedo hacer nada. Ahora, ¿cuál es el propósito o la gloria de todo hombre? Jeremías capítulo 9, verso 23 nos dice, Jeremías 9:23, dice la palabra así: ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová. Escucha lo que está diciendo ahora un profeta: hay muchas razones en la vida que pueden producir satisfacción, pero ninguna de ellas produce satisfacción tan eterna y tan plena como en conocer y en entender a Dios. Ahora, hemos leído, hemos escuchado que los caminos de Dios son profundos, son insondables, son caminos demasiado altos para nuestro entendimiento. Y la pregunta es: ¿por qué, si Dios nos dice que su conocimiento, su entendimiento es demasiado alto y que es casi imposible llegar a Él, por qué nos invita a gloriarnos en Él entonces? ¿Por qué nos invita a conocerlo y a entenderlo? Quiero decirte algo: porque la mente que logra entender la mente de Dios es una mente que las cosas de este mundo no le van a provocar confusión.
porque está tan centrado en saber quién es Dios, y desde ese conocimiento y desde esa realidad va a gobernar cada una de las situaciones que al hombre le rodean. Es decir, que el hombre que conoce a Dios era un hombre sabio realmente. El hombre que conoce a Dios podrá ser un hombre, una mujer valiente realmente. El hombre que conoce a Dios podrá entender el propósito de sus riquezas, porque Dios no está peleado con las riquezas. El problema es que cuando amas las riquezas sin conocer a Dios, las riquezas pueden destruirte. Pero cuando amas a Dios por encima de todas las cosas, y escuche bien, no solamente amarle, sino conocerle. El problema es que a veces creemos o verdaderamente amamos a un Dios que no conocemos y por lo tanto le amamos mal. Esa es la verdad. Por cuanto no conocemos a Dios y realmente le amamos, realmente tenemos un deseo genuino de amarle, pero como no le conocemos, le amamos mal. Es como usted piensa en su esposa, en algo que no le gusta a su esposa y que usted hacía o le daba cuando no le conocía totalmente. ¿No? Póngase a pensar en mi caso, mi esposa que no me conociera y me diera una pasta llena de mayonesa. Yo le diría, oye, yo sé que me amas, yo sé que estás poniendo ese plato ahí por amor te diría que me lo comería, pero hoy estoy ayunando. Pero por cuanto quizás en esa etapa, digo, nunca sucedió, pero vamos a poner el caso hipotético, porque quizás en esa etapa a lo mejor ella no me conocía, ella pensó que hacía esto para amarme, pero realmente no me estaba agradando. O al revés, yo puedo darle algún regalo y que no le guste y entonces decir, gracias, yo sé que me amas, pero te falta conocerme más. Con Dios puede pasar de la misma manera, que podemos tener buenas intenciones, podemos tener buenas acciones basadas en un amor, pero no en un conocimiento. Ahora, entre más le conocemos a Dios, ¿están conmigo acá? Sí. Entre más le conocemos a Dios, diga conmigo, mejor le voy a amar. Y esa es la gloria del hombre, ¿sí? Hablábamos el viernes con los papás y con la escuela que graduamos, entregamos reconocimientos a los mejores padres, a los padres en el sentido, el reconocimiento académico a los hijos, premios a la excelencia académica, al carácter, y les decíamos, pero esta no es nuestra gloria es que podamos conocer a Dios. Ahora, ¿cómo puedo conocer a Dios? Hay tres maneras. ¿Ok? Bueno, dos, muy claras. Por su creación. Podemos conocer a Dios a través de la creación, pero la revelación de la creación es limitada. Romanos capítulo 1, verso 21 nos dice cómo es que la creación revela quién es Dios. Si quiere leerlo, acompáñame por favor. Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1, 20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué es invisible? Su eterno poder y deidad, ¿son invisibles o no? Sí, pero a la vez son visibles. Dice aquí, se hacen claramente visibles. O sea, aquello que es invisible se hace claramente visible por medio de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Es decir, la creación nos dice quién es Dios. Y cuando yo veo el mar, digo, el que hizo eso es infinito. El que hizo eso es profundo. Cuando yo veo los cielos, digo, el que hizo esos cielos, esas estrellas. Hace unas semanas estábamos en un lugar donde no había mucha luz. Estaba solo, sacamos a nuestros hijos en la noche y les dijimos, miren el cielo. Ellos comenzaron a ver las estrellas como nunca antes las habían visto. Y cuando tú ves la creación de esa manera, aunque no sepas quién es Dios, la creación te dice que hay un Dios que es eterno y es visible su poder.
Tú vas a una cordillera donde hay montañas, ves un amanecer, ves una montaña, ves un volcán, ves al Popocatépetl haciendo una erupción, teniendo a los gobiernos humanos con el Jesús en la boca, teniendo a la población entera nerviosa, y dices, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque es el Dios que hizo ese volcán, tiene un eterno poder. Pero hay otra manera en la que esto es visible, el conocimiento de Dios, a través de su palabra. A través de la palabra del Señor, ¿sí?, podemos conocer a Dios. Algún teólogo dijo que la Biblia es Dios predicando. El hermano J.I. Parker, un autor de un libro sobre el conocimiento de Dios, dice: Dios ha hablado al hombre y la Biblia es su palabra, la cual nos ha sido dada para abrir nuestro entendimiento hacia la salvación. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 1 verso 3 que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y ahora nos ha hablado por su Hijo, y la revelación del Hijo la tenemos por la palabra de Dios. Ahora yo quiero que podamos responder quién es Dios, porque el salmista dice: ¿quién es Dios sino Jehová? ¿Y quién es nuestra roca sino nuestro Dios? Nos da la respuesta inmediatamente. Pero ¿quién es este Dios? ¿Y de qué manera me sirve a mí conocerlo y relacionarme con él? Y yo quiero hablarte de lo que se consideran las 4 S's de Dios. S de santo, ¿ok? Estos 4 atributos de Dios, estas 4 definiciones de quién es Dios, nos van a ayudar a relacionarnos correctamente con él y a conocerlo. Porque quiero retomar la premisa: si yo le conozco mejor, mejor le voy a amar. Y si yo le amo mejor, mejor me va a ir. Ahora, no se trata de que me vaya bien, se trata de que Él es Dios. Yo no sé cuántas veces nos hemos peleado con Dios, pero nadie le ha ganado. Solo una vez el diablo creyó que le había ganado, y realmente Jesús le estaba ganando a él con los pies y las manos atadas. Imagínense, si en el momento más vulnerable de su existencia de Jesús en la tierra, cual fue en la cruz, ganó la mayor victoria, ¿qué será este Dios glorificado? ¿Quién podrá contra él? Ahora, Apocalipsis, nuestro pasaje que va a definirnos quién es él, está en Apocalipsis capítulo 1. Muchas veces hemos leído Apocalipsis para ver las plagas, los sellos, las trompetas. Yo decía, ¿por qué si hay trompetas no hay trombones? Pero bueno, la bestia, ¿verdad? El anticristo, y esto genera como que expectativa. Pero Apocalipsis no nos lo dejó el Señor para que conozcamos al anticristo. Apocalipsis nos lo dejó el Señor para que lo conozcamos a él. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en estos versículos, especialmente en el versículo 5, descansan estas 4 verdades de quién es nuestro Dios. Y lo primero que yo quiero decirte es que Dios es soberano. ¿Qué significa que Él sea soberano? Literalmente dice aquí: Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano. Lo que nos está diciendo es que Dios no tiene quien le gobierne. Por el contrario, Él lo gobierna todo.
Ahora, el hecho de que Él sea soberano y lo gobierne todo, también de manera implícita nos habla de un atributo de Dios, que es su justicia y su rectitud. Porque Él no podría ser soberano si no fuera íntegro, justo y recto. Es el hecho de su soberanía, que descansa en su justicia, lo que nos hace descansar también a nosotros en ese gobierno incorruptible de parte de Dios. Estamos a un año de tener elecciones y todos queremos elegir ya no el mejor, sino el menos malo. ¿Sí o no? ¿Están conmigo aquí o están? Queremos elegir el menos malo. Ahora, todos los gobiernos que podamos elegir nosotros van a fallar. Todos los sistemas y modelos económicos, sociales y políticos van a colapsar, todos en algún momento. Pero hay un gobierno que es un gobierno eterno. Hay un gobierno que no tendrá fin. Hay un gobierno que al final de los tiempos manifestará toda su gloria y toda su justicia. Y es el gobierno de Dios. Y la Biblia nos dice que Él es soberano. Ahora, escuche bien, su soberanía me hace caminar seguro en la providencia divina. Y la soberanía de Dios, escuche bien, es decir, que Él es soberano, nos lleva a comprender que su voluntad siempre será buena, siempre será agradable y siempre será ¿qué? Perfecta. Y que todo, pese a no ser nuestro plan, ayudará a bien a su plan. Eso es entender que Dios es soberano. Todo lo que Él decide es bueno, todo lo que Él decide es agradable y todo lo que Él decide es perfecto, porque agrada a su plan. Aunque a veces mis planes se van a ver seriamente afectados. Los planes del apóstol Pablo eran ser un buen fariseo, ser un buen maestro de la ley, ser un celoso perseguidor de la iglesia, ser un hombre que pudiera tener la mayor jerarquía en el reino, en Israel. Sin embargo, esos planes fueron interrumpidos por el Señor. Como yo estoy siendo interrumpido por una voz que estoy escuchando y no sé quién es, pero estoy hablando yo. Usted y yo necesitamos entender que el apóstol Pablo tenía un plan. Yo le hago una pregunta: ¿quién le predicó a Pablo? Humanamente, ¿quién le predicó a Pablo? Nadie. ¿Por qué Dios salvó a Pablo? ¿Por qué hicieron, no a este Pablo, que también nos preguntamos por qué Dios lo salvó, pero bueno, ese es otro tema? ¿Por qué Dios salvó al apóstol Pablo? ¿Por qué no solamente lo salvó, sino que lo escogió, lo llamó, lo apartó? ¿Por qué? Porque Él es soberano. Una vez yo empecé a pastorear siendo muy joven, más de lo que soy hoy. Tenía 25 años, tengo solamente 4 años en el ministerio. Y cuando empecé a pastorear, una persona se me paró enfrente y me dijo: no sé por qué tú tienes que ser mi pastor. Y yo le dije: porque Dios es soberano. Ni yo sé por qué soy tu pastor, ni yo sé por qué soy pastor, y menos de ovejas como tú. Pero eso no lo dije, lo pensé. Dije: mira, arrieros somos y en el camino andamos. Yo tampoco sé. Solo sé que Él es soberano y que sus caminos son incuestionables, indestructibles, inescrutables. Es decir, por más que quieras hallarle el hilo a las decisiones y pensamientos de Dios, tu mente no va a alcanzar a comprender su soberanía. Pero dentro de su soberanía, escucha, Él siempre va a tener cuidado de ti. Entonces la soberanía de Dios me hace a mí caminar confiado en Él, confiado en su providencia. Muchos confunden la providencia con la provisión. Escucha, providencia es que aunque no tengas nada, Él te provee. Ahí no tuvo que ver nada la provisión. Providencia es que si Él decide pasarme por una prueba material,
Él va a proveer de los recursos espirituales para que yo pueda enfrentar eso, aunque no me provea. Providencia es que aunque la muerte golpee mi casa, como ha pasado, el Señor va a darme vida espiritual para enfrentar la muerte. Providencia es que aunque las cosas no salgan bien, en algún momento yo voy a entender que esto me ayudó a ser mejor persona. Providencia es porque a veces, Señor, ¿cómo me dejaste en ese tiempo de tentación? ¿Por qué me entregaste al pecado? Amados, en medio de todo eso Dios lo permitió, y lo que Dios permitió fue que tú eligieras ese camino. Pero a final de cuentas, aún esos temas tienen que ver con su soberanía, y que de alguna manera en su providencia Él va a sacar algo bueno aún de nuestras malas decisiones. Por eso dice el salmista: de Jehová es la tierra y... Escucha, ¿puedes poner el versículo? Y usted puede ir a su Biblia. Salmo 24:1. Búsquelo ahí, subrayelo. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo. A ver, vamos a analizar ese texto. ¿De quién es qué es del Señor? La tierra y su plenitud. Esas montañas hermosas que vemos, ¿de quién son? El mar. Aunque hay empresas que compran un pedacito de playa, no son dueños del mar. Aunque el gobierno tenga los litorales, ¿verdad? Marítimos y las millas que corresponden a tal gobierno, y cuando pasa el número de millas ya es de otra nación. ¿De quién es el mar? De Dios. Eso lo entendemos, ¿sí o no? Tú ves los árboles. Hay unos árboles en California, las secoyas. Yo tengo muchas ganas de un día ir a esos árboles. Son árboles con un tronco súper grande, enorme. Hay árboles que los hacen de puente para que carros atraviesen por debajo de ese tronco. Pero esos árboles, ¿de quién son? Del Señor. ¿Cuántos quisieran un día ir a esquiar? Yo nada más a verlos porque no puedo ni patinar, entonces esquiar, olvídese. Pero ¿cuántos quisiéramos conocer un glaciar de nieve? ¿De quién es? Del Señor. El que fue mi pastor en la juventud me decía: mi sueño es conocer la aurora boreal. Y Dios le permitió irse a Alaska a servir al Señor allá. Allá estuvo un tiempo trabajando para el Señor y allá conoció la aurora boreal. ¿De quién es eso? Del Señor. Vemos la luna, las estrellas. ¿De quién es? Pero no solamente el mundo, sino los que en él habitan. Quieras o no, le perteneces. Y eso lo hace soberano, porque Él determinará tus días en esta tierra. Así como determinó el día en que tú naciste, Él ya determinó el día en que tú no estarás aquí. Por una razón: Él es soberano. ¿Y cómo golpea esto nuestro humanismo? No, yo quiero libertad, yo quiero tomar mis decisiones. Él es soberano. Y Él nos hizo para Él. Amén. Lo segundo, lo que estamos viendo aquí, dice: Él es el soberano de los reyes de la tierra. Si Él es soberano, la segunda característica o respuesta de quién es Dios es que Él es el Señor. Si Él es soberano es porque ha demostrado su señorío sobre los reyes de la tierra. Es rey sobre su mundo y gobierna por sobre todas las cosas para su propia gloria. Él demuestra sus perfecciones en todo lo que hace, a fin de que ángeles y hombres le rindan alabanza y adoración. Es decir, que Él expresa su señorío, Él expresa sus perfecciones. Esta frase de J. Parker me encantó. Él expresa, cuando tú conoces algo de Dios, tú tienes un encuentro con Él, tú tienes un encontronazo con su presencia. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Él está expresando su perfección. Cuando te llena de su espíritu y tú sientes ese gozo, tú sientes esa paz, tú sientes ese fuego, ese poder, Él está mostrando su perfección. Cuando vemos un milagro,
Él está mostrando su perfección. Cuando vemos un nacimiento, Él está mostrando su perfección. Y todo esto debe de llevarnos a ti y a mí a adorarlo. Ahora tenemos que comprender el señorío de Cristo. Hay 3 niveles de ese señorío. El primer nivel fue y hablando de Juan, Juan está diciendo, el apóstol Juan, que él es el rey o el soberano de los reyes de la tierra. Y Juan pudo ver el señorío de Cristo en 3 dimensiones. La primera fue cuando lo vio en la tierra. Ustedes han leído el Evangelio de Juan. Si no lo han leído, el Evangelio de Juan contiene 7 señales. No son 7 milagros, son 7 señales. ¿Por qué? Porque estas señales que vemos sobre Jesús o en la vida de Jesús están revelando que Él es Dios, que Jesús es Dios. Muchas veces vemos los evangelios y sí, vemos a un hombre, pero también usted ve el Evangelio de Juan y tiene que ver a un Señor que es Dios. Por ejemplo, Jesús convierte el agua en vino. Eso revela su señorío. En Juan vemos cómo Jesús camina por encima de las aguas. Eso revela su señorío. Escuche bien, muchos de los milagros que Jesús hizo, nosotros los podemos hacer, pero al menos yo creo que de estas señales, raras veces vamos a ver que alguien más las haga, porque son señales particulares de que Él es Dios. ¿Cuándo alguien ha convertido el agua en vino? Bueno, los que venden vino adulterado a lo mejor, ¿no? Pero no de esa manera. ¿Cuándo alguien ha caminado por encima de las aguas? ¿Cuándo alguien con una sola palabra ha levantado un muerto, como cuando levantó a Lázaro? ¿Cuándo alguien ha hecho tan evidente la multiplicación de alimentos? Hemos experimentado multiplicación de alimentos, sí, pero no en ese nivel, porque son señales que apuntan a que Él no solamente era un hombre lleno del Espíritu Santo, Él es Dios y Él es Señor. Y ese es el primer nivel que Juan vio de su señorío. El segundo nivel que Juan vio de su señorío es el señorío por la revelación. Es decir, después de que Jesús asciende, le es revelado al corazón de Juan y de los discípulos por el Espíritu Santo que Jesús es el Señor. Y ellos empiezan a predicar. En Hechos vemos a Juan predicando que Él es el Señor. Y lo vemos sanando enfermos, y lo vemos anunciando el Evangelio, y lo vemos declarando a los discípulos, a Juan y a Pedro, diciendo que en ningún otro hay salvación, sino solamente en el Señor. Pero ahora Juan también ve otra revelación gloriosa del señorío de Cristo, y es en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces Juan vio el señorío de Cristo en la tierra, en los milagros. Juan tuvo el señorío de Cristo por revelación, pero Juan vio los últimos tiempos, y Juan vio la gloria de un Cristo que nunca más se irá de la tierra. Juan vio la gloria de un Cristo que reinará para siempre. Juan vio la gloria de un Cristo que su reino es eterno y su poder será manifestado en todas las naciones, en todas las edades, por los siglos de los siglos. Escucha, ese es en el Dios en el que tú crees. Y algunos no están entendiendo ni jota de lo que estoy diciendo. Y quiero decirte por qué es. Porque no conoces al Dios que adoras. Son conceptos que deberían ser claros. Y no hemos terminado, y me incluyo, de descubrirlos. Porque conocemos el cristianismo, pero quizá no conocemos a Cristo. ¿Cómo podemos tener un avivamiento si no predicamos? ¿Y cómo podemos tener una predicación efectiva si no conocemos a aquel a quien predicamos?
Por eso necesitamos decirle al Señor lo que Jesús oró en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. No sé si seguir. Lo tercero que podemos ver es que Él es Salvador. Si puedes ir pasando el piano. Su amor cobra otra dimensión, escuche bien, su amor cobra otra dimensión en nuestros corazones al entender que Él es el Dios soberano y Señor de señores, supremo en alabanza, lo cual lo hace digno de ella sin necesidad de expresar algún bien para nosotros. Este Dios, escuche bien, que es soberano, este Dios que es Señor, este Dios que en sí mismo merece ser alabado, nos amó. Por eso dice Apocalipsis, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados. Los pecados eran nuestros, las ofensas eran nuestras, y Él nos amó, nos salvó. Por eso es que también una característica que tú vas a ver en la palabra y que lo vemos en el Salmo que leímos: ¿quién es Dios sino Jehová nuestro Dios? ¿Y quién es la roca? Él es la roca de salvación. Y cuando tú vas a leer la palabra de Dios, vas a ver los atributos de Dios y vas a darte cuenta que dentro de sus atributos principales está la misericordia. Pero no podemos ver misericordia y no podemos degustar misericordia hasta que no comprendamos que Él es soberano y que Él es Señor. Y su anhelo es que podamos ser salvos. Pero no hay salvación comprendida si primero no comprendemos quién es Él. Si usted se estuviera ahogando ahora mismo y entrara un buzo. Tengo un amigo pastor que nos andaba yendo, estaba en el mar y de repente las olas lo cubrieron. Y de repente, de la nada, estaba en una playa abandonada, una playa muy privada. Toda su gente, ya nadie se pudo meter hasta lo profundo del mar para salvarlo. Y de repente entró un hombre corriendo, se metió al mar, corrió a donde él estaba y lo sacó. Y lo salvó. Y lo primero que hizo este pastor, volteó y le dijo: ¿quién eres? ¿Qué fue lo primero que le pasó al apóstol Pablo? Se encuentra con Jesús, se cayó. ¿De dónde se cayó? ¿Dónde dice la Biblia que venía en caballo? Se cayó al suelo. ¿A dónde iba Pablo cuando se encontró con Jesús? ¿A dónde? No iba a Damasco. ¿A dónde iba? Al suelo. Y una vez que él tiene ese encuentro glorioso y la salvación golpea su corazón, él voltea y dice: ¿quién eres? Este amigo pastor volvió a la vida, volvió a respirar, sacó el agua, estuvo cerca de la muerte y volteó y dijo: ¿quién eres? Y este hombre le dijo: yo soy un buzo, estaba en mi casa, vivo aquí cerca, y una voz me dijo: ve a la playa. Y era para salvarte. Él es el Salvador. Pero no solamente es el Cristo golpeado ahí en la cruz. No. Es el Cristo golpeado que muchos preguntan: ¿por qué no tenemos una imagen de un Cristo golpeado? Porque ese Cristo golpeado es su obra. Pero Él es más que ese maltrato. Él es Dios, Él es Señor, Él es soberano, Él es eterno, Él es infinito. La pregunta es si lo conoces. Ahora lo que hace hermosa la cruz es el trono, porque Él es el Rey de gloria. Salmo 24, ¿quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este Rey vestido en majestad? ¿Y cómo fue la vestidura de Jesús en la tierra? Una vestidura manchada en su propia sangre.
eso le decimos al que nos amó en nuestros pecados. Oh, si pudiéramos comprender no solamente la salvación, sino quién nos salvó, hermanos. Hebreos nos dice que no envió Dios a un ángel, no envió Dios a un profeta, no envió Dios a un apóstol a salvarnos. Los ángeles anunciaron su nacimiento, los profetas anunciaron que Él vendría, los apóstoles predicaron su obra, pero quien murió en la cruz fue Dios mismo. El Salvador es Señor, y siendo Señor y soberano, se entregó por amor. Nunca podrás comprender el valor de amar al prójimo si nunca comprendes quién fue el que te amó para salvarte. ¿No le hacemos un favor a Jesús cuando le recibimos en el corazón? No es que Jesús esté en la puerta, que sí está en la puerta, dice la Biblia, pero ándale, ábreme, ándale, no seas malito, ándale. El hecho de que tú recibas a Jesús no eleva la autoestima de Jesús. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Señor, Él sigue siendo Salvador, sin necesidad de ninguno de nosotros. Pero cuando comprendes que aún así Él te amó, tú no escapas. La cuarta y última: Él es santo. Dice aquí que nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Esto a mí me dice que para Dios el pecado es algo serio. Esto a mí me dice que para Dios el pecado es un tema importante. Y esto a mí me dice que su sangre no es cualquier sangre. Dice que nos amó. Estamos en Apocalipsis 1:5. Nos amó y nos salvó y nos limpió. Fíjense bien, no solo nos amó, porque de nada serviría que nos amara si no nos lavara. De nada serviría que nos amara si no nos quitara el pecado. Dice, nos amó y nos ¿qué? Lavó. ¿De qué? De nuestros ¿qué? Pecados. O sea, Dios se toma el tema del pecado como algo serio, porque Él es santo. Ahora hay tres maneras en las que Dios trata con el pecado. Primeramente, las consecuencias. Segundo, el infierno. Pero hubo una manera en la que Él supo que era la mejor: la cruz. Y solamente la muerte de un santo, de un ser tan santo como Él, podría valer para salvar a seres tan imperfectos, tan débiles, tan llenos de corrupción, egoísmo, ambición, como nosotros. Solamente la sangre de un justo podría valer para salvarnos a todos nosotros, los injustos. Él es santo. Ser santo significa que tú y yo tenemos que responder a la revelación de Dios con confianza, obediencia, fe, adoración, oración, alabanza, sujeción, servicio. Por eso yo creo que cuando en Isaías capítulo 6 los ángeles ven al trono de Dios y ellos dicen: santo, santo, santo. ¿Por qué dicen santo, santo, santo? Dicen santo porque ven al Padre, dicen santo porque ven al Hijo, y dicen santo porque ven al Espíritu Santo. Y ese ser santo, santo, santo es soberano, es Señor, es Salvador. Y dentro de todos esos atributos
hay un deseo en su corazón, que tú le conozcas, que tú tengas una relación personal con Él, que tú puedas comprender cuánto Él te ama y que tú puedas, al comprender todo esto, amarle a Él profundamente. Por eso, con esto concluyo. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Conoce a tu Dios. Ahora, ¿sabe dónde está ubicado este versículo? Antes de todas las leyes de la obediencia. ¿De qué sirve conocer? ¿De qué sirve obedecer a un Dios que no conocemos? No lo vamos a obedecer como Él quiere. Pero si ponemos una prioridad en nuestra agenda el día de hoy, que sea esta: conocer al Dios que es soberano, conocer al Dios que es Señor, conocer al Dios que es Salvador y conocer al Dios que es Santo. Yo creo que este es uno de los mensajes que más deberían golpear nuestra manera de vivir y de adorar. Y quiero decirte algo: si este mensaje no logra esto en tu vida, creo que es en gran medida porque en tu corazón en algún momento se perdió el deseo de conocer a Dios. Dios condenó dos cosas de su pueblo: que conociendo sus obras no conocían sus caminos. Todos conocemos sus obras. ¿Qué les parece si ahora decimos: Señor, creo que valdría la pena sumergirme en conocer tus caminos, conocerte a ti? Quiero invitar que se ponga de pie. Quiero invitar al grupo que vaya pasando. Usted, ahí vamos a orar. Si usted que quiere conocer más al Señor, ahí donde está, levante sus manos. Y medite unos pequeños segundos, unos segundos nada más. ¿Quién es Dios? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Si puedes orar.